Que Dios te bendiga nuevamente. Te felicito y Dios te quiere felicitar por seguir adelante con estas meditaciones, por seguir aprendiendo más de la palabra de Dios, porque recuerda que el conocimiento de Dios es sumamente importante. Conocer a Dios, conocer su palabra, conocer su voluntad, es nuestro llamado, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad como creyentes de Dios, como hijos de Dios y coherederos con Cristo, porque ciertamente guardo en mi corazón el deseo y el anhelo de que tú, a pesar de que hace poco estás escuchando estas enseñanzas, poco a poco también se va engendrando en tu corazón y en tu vida la presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Del mismo modo como Dios quiso que nuestro Señor Jesucristo fuese engendrado en el vientre de María, el Señor quiere también hoy, por hoy, que la presencia, el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, de forma espiritual, claro está, sea engendrado en cada uno de nosotros, porque eso es el mensaje, esa es la invitación, ese es nuestro deber como cristianos, permitir que la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y esto lo explica Pablo en la carta de Gálatas, sea engendrada en cada uno de los creyentes, del mismo modo que en María fue engendrado. Así que olvídate de María y acuérdate y pon tus ojos en Cristo y permite que ese Hijo de Dios, esa presencia santa, gloriosa y sagrada de nuestro Señor Jesucristo pueda engendrarse también en tu espíritu. No hablo de tu vientre, hablo de tu corazón, hablo de tu espíritu, hablo de tu mente. Recuerda que el concepto de corazón, etimológicamente, en el hebreo, implica tanto tu mente como tu corazón. Así que permite que esa presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo se engendre en ti con buenas obras, con buen testimonio, con buenos pensamientos, con buenas acciones, con una vida de oración, con una vida de alabanza. Vamos entonces al capítulo 14 de Génesis. Y vamos a estar ahondando y escudriñando conceptos que son sumamente importantes para nosotros como creyentes en Dios, como cristianos, como personas que estamos queriendo aprender más de Dios. Y es que el conocimiento es muy importante, y esto nos lo enseña el Señor en el libro de Oseas. Si me acompañas con tu Biblia, el libro de Oseas, Oseas profeta, lo encontramos un poco más adelante de los Salmos. En el capítulo 4 de Oseas, versículo 6, dice el Señor: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mira qué declaración tan fuerte la que hace Jehová de los ejércitos a su pueblo, en este caso el pueblo de Israel antiguo. Pero recuerda que nosotros, y esto nos lo enseña el apóstol en el Nuevo Testamento, en hebreo lo puedes encontrar, nosotros nos hemos acercado al sacerdocio, al real sacerdocio, de la Jerusalén, de la Israel, del pueblo de Israel espiritual. Porque recuerda que el Antiguo Testamento fue una sombra de todo lo que habría de venir. Y tanto la nación de Israel como los sacerdotes, que es un concepto en el cual vamos a estar un poco meditando en esta lectura. Incluso los reyes que fueron levantados en la antigüedad. Todos estos símbolos o imágenes o personalidades fueron la sombra de lo que habría de venir. Aquí vamos a ver una sombra muy importante. En el capítulo 14 de Génesis, voy a leer de corrido este capítulo para que tengas en tu memoria y en tu corazón el conocimiento de lo que sucedió. Y al final vamos a desarrollar conceptos importantes que tienen que ver con Melquisedec, que es un personaje muy misterioso que el Señor permite que aparezca en este capítulo de Génesis, con nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, que es nuestra bandera. Pero también vamos a estar hablando de por qué el Señor trata a su pueblo como sacerdotes y por qué el Señor trata a su pueblo como reyes. Vamos a estar un poco hablando acerca de este concepto, así que por favor, dedícale estos minutos a Dios, abre tu corazón, abre tu entendimiento, ponte cómoda, ponte cómodo y abre tu corazón al Señor para que esta palabra quede guardada en ti. Vamos al capítulo 14 de Génesis, versículo 1. Este capítulo se titula Abraham liberta a Lot. Recordemos que Lot era el sobrino de Abraham. Aconteció en los días de Amrafael, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goín, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma,
contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Am, a los emitas en Sabe Kiriaitaim, y a los héroes en el monte de Seir hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron a En-Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los malecitas, y también al amorreo que habitaba en Asesontamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es, contra Kuderlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafael, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Es importante entender que, como podrás ver, estos nombres son muy difíciles a veces de pronunciar. Son nombres que obedecen al lenguaje hebreo, por lo cual la transliteración se hace un poco complicada también. Sin embargo, lo que debemos entender es que habían en aquel entonces varios reinos, todos estos pueblos que nos menciona la Biblia con sus respectivos reyes, y en algún momento se rebelaron. Ya desde aquel entonces los pueblos se rebelaron contra sus autoridades e hicieron guerra y declararon guerra, ¿no? Quiero adelantar un poco, como te dije hace un rato, para llegar al tema que quiero que meditemos en esta enseñanza. Versículo 10. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron todas las riquezas de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Aquí nos está diciendo que esto es importante, que secuestraron, por decirlo de alguna manera, a Lot. Recuerden que Lot en el capítulo anterior se había desplazado con todo su campamento hasta llegar muy cerca a Sodoma y Gomorra. Pues estos pueblos que llegaron a atacar a Sodoma y Gomorra se llevaron todo lo que había en Sodoma y Gomorra, y se llevaron también preso a Lot a manera de esclavo, a manera de preso. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Aquí vemos entonces que llegaron unos mensajeros a Abraham y le dijeron que su sobrino había sido secuestrado, que había sido llevado cautivo por estos pueblos que entraron a asolar a Sodoma y Gomorra. Abraham seguramente, la Biblia nos dice, pero es muy seguramente que Abraham, siendo el hombre que fue, puso toda esta situación en oración, le clamó a Dios para que estuviese respaldándole, para que le diera sabiduría, entendimiento, fuerza y respaldo, porque tenía que ir a rescatar a su sobrino Lot. Dios, con toda su omnipotencia, con todo su poder, respaldó a Abraham, del mismo modo que respaldó muchos ejércitos. Después, esto lo vemos en el libro de Jueces y en Reyes. Por eso el Señor se hace llamar Jehová de los ejércitos. Nosotros somos esos soldados de esos ejércitos, y nuestras luchas son espirituales. Aquí aparece en el versículo 17 un personaje muy misterioso, se llama Melquisedec, bendice a Abraham. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Dice que Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Es importante mencionar que este Salem
es el mismo lugar que posteriormente se llama Jerusalén, o en hebreo Yireshalaim. Es más o menos la pronunciación. Jerusalén, que significa la tierra donde Dios bendice. Y Salem significa paz, de la palabra hebrea Shalom. Shalom es paz. Por eso dice rey de Salem. Aquí estaba Melquisedec, un personaje muy misterioso que salió a recibir a Abraham y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Aquí declara Abraham que antes de irse a esa batalla, antes de ir a rescatar a Lot, seguramente, como les decía, hizo esa oración a Dios y le dijo: Señor, respáldame, que yo todo lo que recobre, todo lo que recupere, lo devolveré a su dueño, pero también necesito recuperar a mi sobrino Lot, a quien tanto amo. Y en esa oración, Abraham le dijo a Dios que no iba a tomar nada que no fuera de él, porque nosotros, y como hijos de Dios, como hombres y mujeres que somos guiados por Dios, por el Espíritu Santo, no podemos hurtar, porque eso sería hurtar. Coger lo ajeno es hurtar. Versículo 24: excepto solamente lo que comieren los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Es decir, Abraham estaba proclamando justicia, y eso es proclamar justicia. A él lo acompañaron estos hombres, y parte de la justicia que era de esta batalla a la que tenían que ir a enfrentarse es que tuvieran su alimento y que tuvieran su pago también, porque como guerreros en ese entonces, como luchadores, tenían un salario, porque de eso vivían de servirle a los reyes, a los ejércitos de las diferentes naciones. Volvamos entonces al versículo 18, donde habla entonces Melquisedec. Melquisedec también es un concepto, un término que proviene de Melech, que en hebreo es rey, y Sedec es la traducción es justicia. Entonces nos habla que el nombre de este misterioso personaje es rey de justicia, pero también era el rey de Salem. Recordemos que Salem posteriormente fue la ciudad de Jerusalén, donde posteriormente posó el arca del pacto, el tabernáculo, donde el rey Salomón levantó el templo y donde se desarrolló gran parte de la historia del linaje de David en la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén es muy importante en la Biblia, en el Antiguo Testamento, porque es sombra de la Jerusalén espiritual, es decir, nosotros somos israelitas espirituales, nosotros somos esa Jerusalén espiritual. Empezamos entonces a desarrollar esta enseñanza, a ver esos conceptos que nos hablan acerca de que somos reyes y sacerdotes. Acompáñame a la carta de Primera de Pedro, capítulo 2, Nuevo Testamento, está casi al final de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2. Dice Pedro, versículo 2: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, versículo 1 de Primera de Pedro, capítulo 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Así encabeza Pablo este mensaje, diciendo que dejemos de lado toda la malicia, el engaño, la hipocresía. Si tienes malicia en tu corazón, ponlas en manos de Dios. Si tienes engaño y te gusta mentir, ponlo en manos de Dios. Ya sabes que la mentira duele, porque cuando te han mentido sabes que duele, sabes que decepciona. Entonces, ¿por qué mientes? Hipocresía. Dejar de lado la hipocresía, porque Dios en todo momento nos está viendo. Esta hipocresía es hipocresía con Dios. Tú no puedes pensar que lo que haces en secreto Dios no lo está viendo y después vas en oración como si nada hubieras hecho. Deja de lado las envidias también. Lo que es tuyo es porque viene por parte de Dios, y lo que no es tuyo es porque no te es dado tenerlo en este momento. Y todas las detracciones, todo lo que te aleje de Dios, déjalo de un lado. Y como niño recién nacido, dice el apóstol,
Toma la leche espiritual. Esta es la leche espiritual. Estos son los rudimentos de la enseñanza del Evangelio. Creer que nuestro Señor Jesucristo es el Salvador y empezar a hacer su voluntad, empezar a ser santificados. Estos son los rudimentos. Este es el ABC del Evangelio. Y dice más adelante en el versículo 4, acercándoos a Él, a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que es la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, porque lo crucificaron. Los judíos crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, lo desecharon porque no entendieron quién era, pero hoy nosotros sí entendemos quién es nuestro Señor. Mas para Dios, escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Aquí está hablando del sacerdocio, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Quién era entonces ese Melquisedec? Vamos a leer en este mismo capítulo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Recuerda que estamos hablando de que somos sacerdotes, somos parte del sacerdocio de Dios y que también somos el real sacerdocio. La palabra real hace referencia al linaje de los reyes, a las dinastías. Real, la realeza habla de los reyes, así que nosotros somos reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. Vamos a ver el versículo que nos habla de Melquisedec. Acompáñame a Hebreos, carta del apóstol Pablo. Bueno, en realidad se desconoce si la carta a los hebreos fue escrita por el apóstol Pablo. Ciertamente todas las epístolas de Pablo fueron firmadas por él en el encabezado, pero esta carta especialmente no tiene una firma. Es muy probable que no la haya escrito Pablo, puesto que todas las otras epístolas fueron firmadas por él. Sin embargo, quien la escribió fue lleno también del Espíritu Santo y le está explicando a los judíos, a los hebreos. En el capítulo 7 de Hebreos nos dice, capítulo 7, versículo 7, porque este Melquisedec, aquí está hablando de Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, ya sabemos más o menos cuál fue el escenario, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, ahí está la traducción, y también rey de Salem, esto es rey de paz. Aquí está lo que les decía hace un momento, la Biblia nos lo confirma, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Melquisedec, ¿quién era entonces? Melquisedec es una faceta misteriosa de nuestro Señor Jesucristo, porque es que Dios es grandemente misterioso. Y el Señor permitió que ese Melquisedec apareciera allí en forma humana, como apareció nuestro Señor Jesucristo en medio de la tierra, para después darle esta enseñanza a los hebreos, de que entendieran que Melquisedec era un hombre que no tuvo principio de días, que no tuvo madre ni padre, que no se sabe de dónde vino y no se sabe a dónde fue. Sencillamente Melquisedec era nuestro Señor Jesucristo, rey y sacerdote del Dios Altísimo. Ahora vamos a entrar al concepto de sacerdote. Este sacerdote, el concepto de sacerdote en el Antiguo Testamento hace referencia en primer lugar a Melquisedec. Es el primer sacerdote que aparece en el Antiguo Testamento, por ende el primer sacerdote que aparece en la Biblia. Y Melquisedec fue el encargado de recibir los diezmos de Abraham. Es decir, todo lo que Abraham tenía, todo lo que Abraham ganaba, digamos, cada cierto tiempo, quizás mensualmente, se lo entregó a Melquisedec para honrar a Dios con sus primicias, con lo que Dios le había bendecido. Abraham le devolvió a Dios a través de Melquisedec. Melquisedec, por ende, era mayor que Abraham. Y Melquisedec era mayor que cualquier hombre, era sacerdote del Dios Altísimo, tenía la potestad y el respaldo para bendecir a Abraham, siendo Abraham el padre de la fe. Posteriormente, en el libro de Éxodo en adelante, el Señor determina a través de la ley de Moisés que los sacerdotes, sumo sacerdote y los sacerdotes eran los encargados de intervenir en el templo
por el pueblo. A través de los sacerdotes se daban los sacrificios, los holocaustos y las ofrendas por parte del pueblo, que esta era la forma como el pueblo judío era justificado ante Dios. Cada hombre llevaba un animal. Si un hombre judío cometía un pecado, llevaba un animal al sacerdote. El sacerdote lo preparaba y lo consumía en fuego según las características del tipo de sacrificio. En este podemos estar hablando en alguna otra enseñanza. Y el sumo sacerdote cada año realizaba algo que se llamaba el Día de la Expiación, que era un sacrificio oficial, que el Día de la Expiación se celebraba por medio del cual todo el pueblo era santificado. El sumo sacerdote Aarón, el hermano de Moisés, era el encargado de hacer ello, porque por medio del sumo sacerdote era que el pueblo adquiría o conseguía justificación ante Dios, porque era tan pecaminoso como todos los hombres seguimos siendo pecaminosos, que la única forma era el derramamiento de la sangre de esos animales para que ellos fuesen justificados. Ahora, aquí hay otro concepto importante, la justificación, que proviene de justicia. Por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros fuimos justificados, es decir, fuimos absueltos. Somos absueltos de los pecados que cometimos antes de venir a nuestro Señor Jesucristo. El Señor no nos condenó a perdición. Nuestro Dios no nos condenó para su furia, sino que por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos justifica, nos permite ser absueltos de la maldad y del pecado que habíamos tenido. Pero hay un concepto de justicia. Este concepto de justicia está ligado también al real sacerdocio. Cuando habla de real sacerdocio, recuerda que habla de una dinastía, de reyes, de realeza. Porque dice que nosotros somos reyes. Bueno, pregúntate, ¿qué hace un rey? ¿Qué hacía el rey David cuando fue puesto sobre el pueblo de Israel? Exacto, lo que hacía era liderar justicia, hacer justicia para el pueblo. Un buen rey, un buen gobierno, lo que hace es impartir justicia en medio del pueblo. Que todo sea justo, que todo se haga según la voluntad de Dios, que todo sea hecho según el bien. Esa es la razón por la que nosotros somos llamados reyes. Los reyes de la tierra, dice los salmos, que somos nosotros. Somos reyes y sacerdotes. Esta es la razón por la cual somos llamados reyes, porque nuestro llamado es hacer justicia. Porque así como Dios nos justificó, nos absuelve de los pecados que cometimos, de las faltas garrafales que seguramente hemos cometimos mejor, corrijo, porque quiere decir que lo seguiremos haciendo. Muy probablemente sigamos teniendo faltas, pero no al nivel en el que andábamos antes. Así que nosotros, todas esas faltas, esos pecados que hicimos, prevaricando quizás a conciencia de que lo que hacíamos estaba mal para los ojos de Dios, fue perdonado, fue absuelto por nuestro Dios. Por ende, después de que nosotros empezamos a crecer en el cristianismo, empezamos a ser también justicieros, empezamos a ser mensajeros y pregoneros de justicia, y eso es lo que hacen los reyes. Esta es la razón por la cual somos llamados reyes. Ahora, volvamos al tema del sacerdocio. En el Nuevo Testamento llega nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Y nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote murió en la cruz, pero murió en la cruz también como si fuese el Cordero, como si fuese él mismo el sacrificio. Por eso derramó sangre, porque en el Antiguo Testamento la sangre era la que justificaba, la que limpiaba al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, es la que nos justifica a nosotros. La pregunta es, ya esto está claro, ¿entiendes por qué es tan importante aceptar a nuestro Señor Jesucristo y solamente a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador? Ya entiendes por qué en nombre de nuestro Señor Jesucristo y únicamente en nombre de Él debemos orar a Dios. Porque Él vino a dar su sangre, porque fue Dios mismo que se convirtió en sacrificio para salvar a la humanidad. Dios mismo se convirtió
en ese hombre que vino a morir, porque para Dios la única forma de ser justificados es por la sangre. Y Dios se convirtió en hombre y derramó su propia sangre para justificarnos. Eso hacía el sumo sacerdote, eso hizo nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote, pero en el Antiguo Testamento también habían sacerdotes que estaban, digamos, un rango menor que el sumo sacerdote, pero un rango más arriba que el pueblo. Y los sacerdotes eran los que oficiaban en el templo. Digamos, si alguna persona, un israelita, un judío había cometido un pecado, llevaba entonces un sacrificio para que el Señor le perdonase, o llevaba un sacrificio para darle gracias a Dios, llamado un sacrificio de paz. Y el sacerdote era el encargado de preparar ese animal y llevarlo al altar de los sacrificios para que fuese consumido. Entonces el Señor, después de ver todo ese ritual, aceptaba el perdón o aceptaba el agradecimiento de la persona israelita que había sido hecha por medio del sacerdote. En el Nuevo Testamento nosotros no necesitamos de un sacerdote, nosotros somos nuestros sacerdotes. Todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote, lo hizo para que nosotros lo lleváramos a cabo también. Nuestro Señor Jesucristo enseñó, nosotros debemos enseñar. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Nosotros debemos dejar muerta la carne, el pecado, la maldición, los malos deseos, la mentira, la fornicación, la lujuria, la envidia, todo lo que es producto de la carne debe morir con nosotros. Y así como nuestro Señor Jesucristo resucitó, entonces la presencia de Jesucristo en nuestros corazones va a empezar también a engendrarse. Y fue lo mismo que pasó con María. La presencia de nuestro Señor Jesucristo fue engendrada en María, en su vientre. Después creció y María dio a luz a nuestro Señor Jesucristo. La enseñanza que María nos da es el solo hecho de que nuestro Señor Jesucristo también se quiere engendrar en nosotros. Y esto le explica Pablo a los Gálatas, de que da grandes oraciones con gritos como de parto, pidiéndole al Señor para que la presencia de Cristo sea engendrada en los creyentes. Del mismo modo como Cristo fue engendrado en el vientre de María, nuestro Señor Jesucristo, de una manera espiritual, por supuesto, claro está, va a ser engendrado en nuestros corazones. Nuestro Señor Jesucristo debe ser engendrado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Y poco a poco, con la perseverancia, con la oración, con el conocimiento, la presencia de nuestro Señor Jesucristo la daremos a luz. Y nuestro Señor Jesucristo nos dará luz a nosotros. Y seremos entonces los reyes. Real sacerdocio. Somos los reyes porque somos sacerdotes en el momento en el que crucificamos la carne. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por eso todo lo que vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó tanto que se entregó a sí mismo por mí. Esto dice Gálatas 2:20. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Con Cristo somos nosotros mismos el sacrificio para Dios. Presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable a Dios, dice el apóstol. Nosotros somos ese sacrificio. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la necesidad ni la concupiscencia de que si tenemos deseos en la carne de hacer el mal, deseos en la carne de ser adúlteros, deseos en la carne de ser fornicarios, de ser idólatras, de ser borrachos, de fumar, de decir mentiras, de ser hipócritas, esos son todos los deseos de la carne que Satanás, nuestro enemigo mayor, pone en nuestro corazón para gobernarnos. Pero ya nosotros somos libres del pecado, somos libres de la carne y debemos empezar a entender esto, y ese es el conocimiento por el cual nuestro Señor condenó al pueblo antiguo porque se olvidaron de aprender de Dios. Nosotros ahora estamos aprendiendo de Dios y esta es la razón por la que somos sacerdotes y reyes. Real sacerdocio del Dios Altísimo. Nosotros presentamos como Melquisedec y como nuestro Señor Jesucristo los sacrificios a Dios, las ofrendas a Dios, las oraciones a Dios y las alabanzas a Dios. No te olvides de alabar a Dios todos los días. Mira cuán hermoso es su amor, mira cuánto nos ha amado,
que murió en la cruz para que todo en el que Él creyera no se perdiese, mas tuviese vida eterna, esto dice el apóstol Juan. Porque tanto ha sido el amor de Dios que murió por nosotros, para que por esa sangre que derramó en la cruz, la misma sangre que se derramaba en el Antiguo Testamento, los corderos y los bueyes y los machos cabríos, esa misma sangre ya no viene de un animal cualquiera. Esa sangre viene de nuestro Dios mismo, constituido hombre. Y recuerda que María, la única enseñanza que nos da, es que nosotros también podemos permitir que la presencia de Cristo se engendre en nuestros corazones. Y olvídate, en el nombre de Dios y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de estar adorando e idolatrando y según tus pensamientos honrando a la Virgen, ni a las vírgenes, ni a San Pablo, ni a San Pedro, ni a nadie. La Biblia no enseña eso. ¿Acaso María murió por ti? ¿Acaso Pablo murió por ti? ¿Acaso Juan, Pedro o algún hombre ha muerto por ti? Ellos están descansando. Sus espíritus duermen hasta el día del juicio. El que murió y sigue vivo y sigue obrando y se sigue moviendo en el corazón de quienes creen y quieren hacer su obediencia, y quieren hacer su palabra en nuestro Señor Jesucristo. Fue el que murió por ti y por mí. No deseches ese acto, ese sacrificio que Cristo hizo por ti. No lo pisotees, no lo vituperes nuevamente, porque ya fue vituperado ante el pueblo israelita. Ya fue humillado, ya fue asolado, fue castigado y murió en angustia, murió en dolor, murió en cansancio para derramar la sangre que derramó en la cruz por ti y por mí. ¿Te parece poco? Ahora ya sabes por qué solamente Cristo. ¿Por qué Cristo y por qué solamente Cristo? Porque fue ese sacrificio para la iglesia, para ese Jerusalén espiritual. Que Dios te bendiga. Espero medites en este mensaje. Si no lo sabías, gloria a Dios por una nueva enseñanza. Y si ya lo sabías, no olvides poner en práctica este mensaje que el libro de Génesis, a través de Melquisedec, el Espíritu Santo nos revela. Esto es todo por hoy. Que Dios te bendiga. Hasta una próxima oportunidad.